gran satisfacción estar aquí, en Bogotá, en Colombia, en el marco de una actividad tan trascendente que tiene que ver con la observación electoral. Dos aclaraciones con respecto a la presentación. Mis amigos que juegan al fútbol conmigo me dicen que tengo un buen perfil también, pero por otras cosas. Y por otro lado, en el IGE estuve hasta el año pasado, ¿no? En la Autoridad Electoral de la Ciudad de Buenos Aires estuve hasta el año pasado que, bueno, me volví a dedicar entonces a la actividad relacionada con la observación electoral y las organizaciones de sociedad civil. En el día de hoy vamos a presentar un esfuerzo de nuestra organización que tiene ya casi 15 años trabajando en la región. Como bien se dijo, un grupo de profesionales de Argentina, pero rápidamente siempre el objetivo fue trabajar en América Latina con profesionales de la región. Por lo tanto, en el corto plazo se fueron sumando a nuestra organización referentes del tema electoral de Brasil, de México, de Colombia, de otros países, de Chile, de Paraguay, etcétera. Por lo tanto, siempre el objetivo fue ser una organización de sociedad civil que trabaje a nivel regional. Y estamos desde hace ya un tiempo a esta parte siguiendo el calendario electoral de la región. Donde hay elecciones, estamos presentes. Cuando se puede hacer observación electoral, se hace, y cuando no se puede hacer observación electoral, estamos presentes también, ¿no? Bajo otras figuras, misiones electorales, misiones de acompañamiento, presencia en instituciones académicas. Hasta hemos hecho misiones de observación electoral, entre comillas, en países no democráticos de la región, acompañando a la sociedad civil, que obviamente no podía acreditarse como observador electoral por obvias razones. Por lo tanto, siempre le damos la vuelta para estar presentes en los procesos electorales de la región. Y en el caso de Colombia, destacar lo que destacaba recién en algunas entrevistas. Colombia ha asumido a la observación electoral como una política pública. Son distintas autoridades electorales que en un lapso de tiempo prolongado manifestaron un compromiso por la observación electoral. Y esto es muy importante de destacar. La observación electoral como política pública. No es la realidad de toda la región, y eso es lo que vamos a ver o lo que queremos demostrar en la presentación de este índice, que a nosotros, sobre todo, nos permite comparar las distintas realidades que hay en la región. Agradecerles, porque no agradecí, un poco descortés de mi parte, a las autoridades electorales, al Consejo Nacional Electoral, a todos sus consejeros, al área de internacionales, que hace un trabajo realmente espectacular, a Gustavo Rad, que lidera ese grupo, a todos los panelistas, a todas las panelistas. He colaborado en el diseño del panel y la idea era mostrar, a través de la experiencia de Honduras y de la experiencia de Bolivia, que la observación electoral no en todos lados es una actividad fácil de desempeñar o desarrollar, ¿no? Digo, hay países en nuestra región en donde la observación electoral es un problema para los que la quieren implementar o llevar adelante. Tengo una presentación, pero no sé si funciona. A ver, tengo un problemita con el control. Si no, lo que puedo hacer es pedirle a... ahí está. Ahí está. Vamos a ir con esto. Bueno, algunas consideraciones generales. Me habían dicho de hablar una determinada cantidad de tiempo, pero está absolutamente comprobado en esta época que la atención de un auditorio decae en un corto lapso de tiempo, por lo tanto vamos a tratar de sintetizar. Y vamos a presentar, bueno, este índice que les comentaba. Algunas cuestiones generales. Desde hace un tiempo a esta parte, a ver, yo tengo ya más de 50 años, los procesos electorales que uno veía a los 15 años, 16, la información de las elecciones internacionales llegaba de modo muy limitado, es decir, no había información. Incluso una elección presidencial de Colombia en Argentina llegaba con información muy parcial o viceversa. Imagino que aquí también llegaba muy poca información de elecciones de otros países.
Por lo tanto, en los 80 una elección nacional era una elección nacional, ¿no? Hoy en día, toda elección nacional es un acontecimiento internacional. Podríamos decir que toda elección nacional es una elección internacional, incluso las locales. Incluso las locales. Son elecciones que trascienden, que están en los medios de comunicación de todos los países, sobre todo cuando hay incidentes, cuando hay casos de violencia, pero no solo. De hecho, traigo un dato de color. El periódico más importante de mi país, el diario Domingo, el Día Domingo, que es el diario más visto, más leído, y es el día más leído también, en la etapa estaba la derrota del partido de gobierno de España en las elecciones de Andalucía, ¿no? Es decir, una elección que a primera vista es una elección estrictamente local. Sin embargo, tiene un impacto internacional. Y esto es lo que está pasando en toda América, y es importante que esto lo comprendamos, bueno, y en definitiva lo comprendemos. Tiene que ver con las tecnologías, tiene que ver con las nuevas formas en las que nos comunicamos, en las que nos informamos, los niveles de conectividad, los celulares, etcétera. Tiene que ver con todo eso, y la democracia de alguna manera se ha adaptado a esa nueva dinámica. Y las autoridades electorales tienen que acompañar, y de hecho lo hacen, todo ese proceso de cambio que tiene que ver con tecnología y otras cuestiones. Por lo tanto, vamos a ver primero el marco jurídico internacional muy rápidamente. Las democracias de América Latina son democracias jóvenes, son democracias en construcción. El índice que vamos a presentar es un índice que también está en construcción, ¿no? Es decir, estamos tratando de mejorarlo edición tras edición, y eso es bueno aclararlo al inicio de esta presentación. En definitiva, en 1948 empezamos con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Esto tiene que ver con cuestiones en donde ya en su artículo 21 se mencionan aspectos muy importantes, como tiene que ver con la voluntad del pueblo, que como autoridad del poder público, elecciones auténticas, tiene que ver también con elecciones periódicas, sufragio universal, igualdad, voto secreto. Ya en 1948, este es el marco que nos vio nacer, si se quiere, ¿no? Digo, ya vamos a llegar a la actualidad, pero ha sido un marco fundamental para que después se desplieguen o se potencien otros conceptos u otros instrumentos. Pero hay uno que me gusta resaltar, tiene que ver con elecciones auténticas. ¿Qué entendemos por elecciones auténticas? Entiendo yo que es el concepto que antecede a otro más moderno, que ahora sí estamos trabajándolo mucho desde hace algunos años a esta parte, y tiene que ver con integridad electoral, ¿no? Es decir, el concepto de 1948 de elecciones auténticas, hoy podríamos asociarlo con el concepto moderno de integridad electoral, que fue acuñado en el 2012 en la Comisión de Seguridad, Democracia y Elecciones de la Fundación Kofi Annan, ¿no? Entonces, todo esto para entender que estamos como en un presente continuo, ¿no? Que no estamos hablando de historia de siglos atrás, sino que estamos hablando de algunos años atrás, ¿no? Recién se mencionaba los procesos electorales del 80, la tradición o la trayectoria de MOE como organización de sociedad civil, y hablaba de 20 años. Nuestra organización tiene casi 14. Entonces, estamos en un periodo, podríamos decir, bastante novedoso. Otro instrumento importante tiene que ver con la Carta de la Organización de los Estados Americanos. Estamos hablando también de 1948. Ese documento se firma en esta ciudad, en Bogotá, y allí ya se menciona otro concepto interesante, que es el de democracia representativa, pero se omite el de elecciones, ¿no? De algún modo se omite un concepto pero muy importante. Pero menciono la Carta de la OEA porque la OEA tiene una presencia muy importante en materia de promoción democrática en la región, y esto tiene que ver con el concepto de observación electoral. Pocas instituciones han desarrollado el instrumento y el concepto de observación electoral como la OEA, que dicho sea de paso es una organización que representa gobiernos, es decir, cuando las misiones de observación electoral hacen su trabajo en el territorio, hacen sus informes,
lo presentan de modo reservado a la autoridad electoral, pero también luego lo presentan en la sede en Washington, en la OEA, ante la representación de los gobiernos que la integran, ¿no? Entonces, es una organización que representa a gobiernos como también lo hace la Unión Europea, que en definitiva en las últimas elecciones ha tenido una gran presencia en nuestra región. Y la OEA, es interesante hacer un paréntesis aquí, porque la OEA en un principio interviene, ¿no? En este afán de promocionar la democracia, sobre todo con un objetivo que era reducir los conflictos en escenarios que tenían que ver, en escenarios de América Latina, que había mucha conflictividad, guerras civiles, conflictos entre actores muy importantes, algunos de ellos muy sangrientos, y en definitiva la OEA intervenía como un actor, como un tercer actor, con el objetivo o con la intención de apaciguar las aguas, ¿no? Y para eso generalmente definía un perfil de jefe de misión, un expresidente con mucho prestigio o que generaba confianza en ambas partes, y lo que hacía era como una suerte de árbitro, iba al territorio y acercaba posiciones. Así empezó la observación electoral en un principio. Pero luego esa observación electoral se fue profesionalizando, fue adquiriendo un aspecto técnico muy importante, que sobre todo eso se potencia cuando se establece el departamento del DECO, ¿no? En donde ya la observación electoral se profesionaliza del todo. Hoy las misiones de la OEA tienen un componente técnico muy difícil de alcanzar, ¿no? Por otras misiones, sobre todo las que venimos de organizaciones de sociedad civil. Pero así fue evolucionando la OEA, de ese rol quizá más político a un rol más técnico. Bueno, también está el Pacto Internacional de Derechos Civiles, bueno, eso ya lo mencioné, y después la Declaración de Principios de la observación electoral que se firmó en el 2005 entre algunas organizaciones, en donde los ejes principales, los menciono, tenía que ver con el respeto a la soberanía nacional, tenía que ver con la imparcialidad y la neutralidad, con la no interferencia y sobre todo con el financiamiento independiente, ¿no? Es decir, se le fue poniendo un marco a la observación electoral porque ya había indicios que la observación electoral no iba a ser una cuestión privativa de la OEA, sino de organizaciones de sociedad civil. ¿Ok? Podemos pasar a la otra. En octubre del 2022, acá entramos ya en una parte, podríamos decir, más reciente, pero esto tiene que ver con el impacto que ha generado la observación electoral en la región. Su tarea ha sido fundamental, trascendente para fortalecer los procesos democráticos, al punto que los relatores especiales de la ONU reconocieron a los observadores electorales como defensores de derechos humanos. Este es un tema muy importante que incluso por la realidad de Colombia y con la figura de los promotores de derechos humanos, entiendo yo que alcanza una dimensión especial. ¿Y de qué se trató esto? Por un lado, tenía que ver con destacar la función esencial para salvaguardar libertades públicas y civiles, la obligación legal de protección estatal, la prevención de represalias, mayor respaldo internacional, darle más visibilidad a las misiones, ahora que además de desempeñar un trabajo promocionando la democracia, también cumplían un rol promocionando los derechos humanos. Y por otro lado, tenía que ver también con el blindaje al espacio público. De alguna manera, poner las fuerzas del Estado y la atención del Estado, de ese Estado que hace elecciones, para salvaguardar, para proteger a los observadores electorales, no solo de las misiones internacionales, sobre todo a los observadores nacionales, a los domésticos, que son los que están más desprotegidos. Es decir, la OEA viene con su propia seguridad, además de pedirle seguridad, obviamente, al Estado receptor. Pero las misiones locales, nacionales, no tienen recursos para poder salvaguardar o proteger la actividad de los observadores electorales nacionales que están no en Bogotá,
que quizá es un distrito más seguro, sino en la periferia del país o en zonas con altos niveles de conflictividad. Traigo el caso de México. La semana pasada estuve en una reunión justamente con autoridades y sociedad civil mexicana. Las elecciones en México se tornan por momentos muy violentas, es realmente muy complicado, dicho esto por las propias autoridades electorales. ¿Y cómo va a prosperar? ¿Cómo se puede promocionar la observación electoral ciudadana en México cuando en una elección matan a 80 candidatos en un proceso electoral? Es decir, ¿qué estímulo tiene un joven en un distrito alejado de la capital para poder ir a una elección a tratar de velar por los intereses no de un partido, sino del proceso electoral en su conjunto? No hay estímulo que valga. Si está la integridad física de una persona comprometida, ese joven no va a tener ningún estímulo para ir a un centro de votación en distritos a veces pequeños, en donde se conocen todos, cumpliendo un rol que puede ser incómodo para algunos actores políticos. Entonces, es muy importante lo que está pasando ahora, 2022, con podríamos decir, este documento de la OEA. Rápidamente lo tomó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2024, y adaptó esta resolución, y hoy también tenemos, por lo tanto, este avance en materia normativa. Y el presente dice: los observadores están protegidos bajo el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Próximo, por favor. Bien, necesitamos entonces comparar, necesitamos un instrumento para comparar qué es lo que está pasando con la observación electoral en distintos países de la región. Por ejemplo, cuando hablamos de democracia, tenemos el índice de The Economist, que quizá es el instrumento de medición más utilizado por investigadores, por periodistas, por personas interesadas en la materia. The Economist todos los años saca una edición del índice de democracia y es un esfuerzo muy interesante y es un documento o un instrumento de comparación muy útil para los que estamos en estos temas. Hay otros también esfuerzos muy importantes, algunos ponderan algunas variables, algunas otras no tanto, hay algunas diferencias, pero entiendo yo que el de The Economist quizá es el más importante. Pero no hay ninguno para analizar todo lo que tiene que ver con observación electoral. Acá, en este esfuerzo que hacemos, no estamos midiendo calidad democrática ni integridad electoral. Estamos analizando puntualmente el instrumento de observación electoral. ¿Por qué digo esto? Porque ahora vamos a ver un ranking y a todos siempre les gusta el ranking, es como el del Mundial de Fútbol, el fixture, ¿no? Es decir, queremos ver dónde estamos, si estamos primero, segundo, si nos vamos al descenso, si estamos para entrar en la liga o lo que fuese, pero pueden notar ahora o advertir algunas cuestiones llamativas, que algún país, por ejemplo, que está considerado como democracia plena en el índice de democracia de Economist, como es el caso de Uruguay, no esté en una buena ubicación en el índice de observación electoral. ¿Y por qué? Porque Uruguay no tiene observación electoral. Simplemente por eso. No estamos analizando la cultura democrática del Uruguay, ni la fortaleza de sus instituciones, que evidentemente las tiene, por eso es una democracia consolidada y con prestigio. Estamos midiendo otras cuestiones. En este esfuerzo, entonces, distinguimos 6 variables: B1, calidad democrática de la administración electoral; en el B2, la modalidad de observación electoral, es decir, la existencia legal, si es una práctica dominante, si está en la norma pero no se cumple por otras razones, por factores invisibles que evidentemente actúan de modo restrictivo. Barreras significativas, estas barreras legales pueden ser también impedimentos para la participación efectiva de la ciudadanía, o puede haber también barreras de hecho, como les mencionaba con el caso México. La variable número 4 tiene que ver con el ámbito geográfico, si esas misiones son internacionales, son nacionales, si a su vez también actúan a nivel subnacional, etcétera.
La variable número 5 tiene que ver con el tipo de observación, es decir, si esa observación se hace a corto, mediano o largo plazo, es decir, si se hace en la etapa preelectoral, si se hace durante la jornada de votación o si se hace en la etapa postelectoral. Son muy pocas las organizaciones que pueden llevar adelante una observación electoral en sus 3 etapas. Una es la OEA. Claro, para eso se necesitan recursos, es decir, la observación electoral implica recursos, es cara, por lo tanto, a veces los que diseñamos estrategias para implementar de observación electoral y venimos de sociedad civil, lamentablemente a veces tenemos que focalizarnos en alguna de estas 3 etapas y a veces en algún punto de estas 3 etapas. Y por último, la variable número 6 tiene que ver con el impacto electoral. El impacto electoral es algo que yo me veo en la obligación de resaltar. ¿Por qué? Porque en la tercera ola democrática, en los 80 en adelante, se da una etapa muy importante para la democracia joven de América Latina, que tiene que ver con la profesionalización de sus autoridades electorales, con la idea o con la intención de incorporar nociones de integridad electoral en sus procesos, con la presencia fuerte y periódica de misiones de observación electoral, en este escenario de conectividad que yo les marcaba al principio. Entonces, esas misiones generaban informes, por un lado, y luego generaban recomendaciones. Y esas recomendaciones se elevaban a la autoridad electoral para que considere su implementación. Y en este ir y venir, realmente se produjo una situación absolutamente interesante, porque muchas experiencias que resultaron exitosas, muchos casos de éxito en determinados países de la región, se fueron implementando en otros. ¿Cómo no mencionar temas de paridad, temas de minorías, temas de incorporación de soluciones tecnológicas de casos, sobre todo para lo que tiene que ver con transmisión y totalización de resultados, casos exitosos? Todo ese esfuerzo que se fue haciendo en distintos puntos a partir de las misiones internacionales fueron llegando a otros países y esas autoridades electorales consideraron implementar algunos de esos cambios y hubo, por lo tanto, una construcción de una agenda común de reformas electorales proactivas, inclusivas y positivas en la región. Eso es innegable y tiene que ver con el impacto electoral. ¿Podemos pasar a la próxima? Bueno, vamos de a poquito al índice. Cada variable se le dio una puntuación de 5 puntos y nuestros especialistas convocados fueron analizando estos casos país por país, se analizaron 19 países y en principio, ahora vamos a ver el mapeo, pero en principio podemos mencionar algunos casos de éxito. Por ejemplo, el caso de Costa Rica. Costa Rica sí, es uno de los 3 países considerado democracia plena por el índice de The Economist y además lidera el índice de observación electoral de transparencia electoral. Colombia y Ecuador, que también lideran este índice, en el de democracia no están considerados democracia plena, están en la categoría que le sigue, y entiendo yo que tiene que ver con cuestiones de participación, sobre todo, ¿no? Teniendo en cuenta que en Colombia el voto no es obligatorio, a veces hay elecciones con porcentajes de participación que impactan negativamente en el índice de The Economist, ¿no? Imagino yo que tiene que ver con eso y que también quizá con alguna cuestión de violencia focalizada. Después vemos observación electoral con déficit. Está el caso de Bolivia, que recién se mencionaron los problemas que tenían, lo dijo Sandra. Brasil es uno de los países que no tenía observación electoral y a partir de la elección, si mal no recuerdo, del 2018, es la primera elección en donde se hace presente la OEA y donde se acreditaron observadores nacionales e internacionales.
Por lo tanto, Brasil se une al club de países que tienen observación electoral en su norma. Estados Unidos era otro país que no aceptaba. Lo que pasa es que Estados Unidos es un caso de federalismo extremo y ahí, bueno, entramos en otra discusión. Pero en las elecciones, ahora le voy a preguntar después a Max, pero creo que en las elecciones 20 y pico, la OEA también hizo una misión en Estados Unidos, por lo tanto Estados Unidos es otro país que se suma al club de países que tienen observación electoral, y en ese club de los países que no tienen observación electoral queda Uruguay, Chile y Argentina. Ahora voy a mencionar el caso de Argentina porque traigo buenas noticias. Creo que nos vamos del club. Creo que las elecciones, Argentina tiene elecciones el año que viene, presidenciales y generales, y todo indicaría que van a ser las primeras elecciones con observación electoral internacional. Después tenemos casos de observación electoral débil. Bueno, el caso de Argentina, ¿por qué débil? Porque si bien no hay una ley que permite la observación electoral internacional, hay una resolución de la autoridad máxima del país, de la Cámara Nacional Electoral, que estipula la figura de acompañamiento cívico y le da unas atribuciones muy endebles a los que quieren acreditarse como acompañamiento cívico y pueden estar en la puerta de un centro de votación orientando a los electores, pero no tienen acceso a un proceso electoral. Eso es lo que supone la observación electoral, es el acceso a todas las etapas del proceso electoral. Y por último, bueno, obviamente en estos casos tampoco hay... Venezuela tenía y dejó de tener, y Cuba y Nicaragua también, y Cuba desde siempre nunca tuvo. Bien, podemos pasar a la próxima, para ir cerrando. Este es el, no sé si lo llegan, sí, ustedes lo ven bien, yo lo veo aquí más o menos. Pero bueno, aquí... Esto está en la página de Transparencia Electoral, www.transparenciaelectoral.org. Está el informe completo. Esta es una presentación, pero el informe de casi 30 páginas con todos los detalles está a disposición de ustedes, todas las personas que quieran o que tengan interés en este documento, en esta investigación, pueden descargarlo de nuestra web. La presentación, seguramente el año que viene, haremos la presentación del índice y podremos observar, eso es lo que nos permite a nosotros hacer una comparación permanente. Es decir, yo año a año puedo saber si un país mejoró su ubicación o empeoró, más allá de que tenga en su normativa establecida la figura de la observación electoral. Puede ser que la tenga, pero que de una elección a otra restrinjan con procedimientos burocráticos, administrativos, la posibilidad de acreditación, ¿no? Y eso es una restricción, por más que en la ley siga figurando la observación electoral. Siguiente. Bueno, este es el mapa, simplemente. La buena noticia que les traigo es que muy probablemente el verde se extienda en el sur de América del Sur. En Chile hay algunos actores que están tratando de impulsar la figura de la observación electoral, y en Uruguay, bueno, Uruguay entiende que no la necesitan. Bien, próxima, por favor. El caso de Colombia, si quieren, lo podemos mencionar rápidamente, tiene que ver con la elección que se mencionó en el principio, la misión evaluada. Colombia, como les comentaba, tiene una política pública con respecto a la observación electoral. Sus autoridades electorales permanentemente hablan de observación electoral. Esto no es común en toda América Latina, se los digo. No todas las autoridades electorales de la región hablan de observación electoral. Muchos omiten el término. Muchos le dan vuelta. Muchas autoridades electorales de la región les encanta ir a las misiones, invitados como visitantes extranjeros, como observadores electorales, pero cuando van a sus países no impulsan la observación electoral. Está lleno de esos personajes. Por lo tanto, la situación es muy desigual. Próxima.
Bueno, el caso de Argentina, digo, era la buena noticia, podemos pasar también por delante. Seguimos, esto ya a los interesados ya no tengo mucho tiempo, así que vamos a pasar. Vamos a las conclusiones. La observación electoral entonces se consolida en América Latina como una herramienta clave para fortalecer la democracia, a pesar de sus retos y críticas, porque uno escucha, por ejemplo, a la titular de la MOE, que tiene una trayectoria impresionante en el país y que ha hecho mucho por promocionar la organización, y claro, tiene elementos para aportar y para mejorar, porque esto es como la democracia. Siempre uno intenta mejorarla por más que todo funcione, la idea es que siempre funcione mejor. Solo 3 países alcanzaron observación plena. Bueno, esto lo pueden leer, porque si lo voy a leer yo nos vamos a demorar. Los observadores electorales son reconocidos como defensores de derechos humanos, etcétera, las conclusiones que hemos mencionado, y la profesionalización de las autoridades. Próxima. Bien, esta es la última. Ventajas para cerrar de la observación electoral, así para que nos quede a todos presente. Es verdad, disuade el fraude o las irregularidades, ¿no? Porque siempre hay una confusión. ¿Qué entendemos por fraude? Fraude electoral siempre se lo asocia con la manipulación intencional de los resultados electorales, pero cuando los resultados electorales ya están puestos, ahí, ¿no? La manipulación. Pero ojo, porque puede haber irregularidades que impactan después en el resultado final. Los votos se cuentan bien, pero el impacto de esas irregularidades es determinante en el resultado final. ¿Es fraude o no es fraude? ¿Es irregularidad o es fraude? ¿No? Detecta irregularidades, la observación electoral detecta, sobre todo cuando las misiones pueden hacer ese trabajo en la etapa preelectoral, siempre hay muchos elementos que aparecen sensibles y que son de alguna manera susceptibles de atender, y así se lo hace. Aumenta la confianza, digo, la ciudadanía en cualquier país cuando ve que hay distintas misiones, y atención, porque las misiones tienen distintos perfiles, como les comentaba, están las que responden a gobiernos, también están las misiones que responden a sociedad civil internacional, y también están las misiones que de alguna manera aglutinan autoridades electorales de la región, como puede ser Uniore, que también hace mucha observación electoral. Hay una evaluación técnica muy importante, fortalecen los marcos legales de todo país observado, protege derechos, reduce la conflictividad. Este es un elemento importante, reduce la conflictividad. Esto lo remarco porque todos los procesos electorales en la región, los últimos, son procesos electorales muy tensionantes, muy polarizantes, muy violentos. Promueve la participación, visibiliza a las minorías y capacita actores. Esto es, en definitiva, la observación electoral y las ventajas de la observación electoral. Cuando hay observación electoral, de alguna manera la voluntad popular está resguardada. Y eso me parece que es muy importante. ¿Falta mucho? Falta mucho. Colombia ha hecho mucho, ha hecho mucho. ¿Puede hacer más? Está haciendo más. Me parece que lo que mencionaba el presidente es muy importante. 800 observadores, muchas misiones, ninguna tuvo problemas para acreditarse, ninguna tiene problemas para hacer su trabajo. Ahora a trabajar. La tarea nuestra es trabajar. Estamos hace más de un mes y medio haciendo trabajos quizá no visibles para los medios, no visibles para ustedes, hablando con actores, hablando con especialistas, haciendo ya nuestros primeros informes. Hay que trabajar, hay mucho por hacer. Colombia ha hecho un paso, ha dado un gran paso, está llevando adelante un gran liderazgo en materia de observación electoral, y todo ese esfuerzo me da la sensación que hay que preservarlo. Muchas gracias y bueno, y a disposición.